días, hoy es 8 de noviembre del 2021, son las 7 de la mañana. Entonces, como les prometimos, o como les prometí, vamos a tomar como referente el parcial para hacer una parte de la clase o toda la clase si así lo necesitamos. Me confirman si están viendo la pantallita. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a tomar este primer electro. Señale la mejor opción sobre este electrocardiograma. Si quieren ir opinando, muchachos, y luego ya miramos las respuestas. Comencemos diciendo los complejos, ¿cómo los ven? ¿Están anchos o están estrechos? Aquí está muy bien, aquí se ven muy bien los complejos. ¿Anchos o estrechos? Mírelo, véalo. No miden más de 2 cuadritos. En promedio miden como un cuadrito y medio, o sea, más o menos 60, 70 milisegundos. ¿Tan anchos o estrechos, muchachos? Estrecho. Perfecto. Entonces recuerden muchachos, que un complejo estrecho es aquel que mide entre 50 y 100 milisegundos. Lo siguiente, ¿ustedes creen que el RR es regular o irregular? Por ejemplo, al verlo acá, en este dedo largo, ¿es completamente regular o es irregular? Mire esta distancia de acá a acá y mire esta de acá a acá. O esta que hay de acá a acá y esta que hay de acá a acá. O lo mismo acá, vea la distancia que hay de acá. Entonces, ¿es regular o irregular? Irregular. Es irregular, definitivamente es irregular. Usted encuentra, por ejemplo, este complejo, entonces empieza tumta, 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 y luego tumta. Entonces, el ritmo es interrumpido por estos, mire, esto. Este es un ritmo normal, mire, P, QRST, PQRST, PQRST, y mire, aquí lo interrumpe esta lesión o esta anormalidad. Lo tercero, el ritmo ¿estará sinusal o no sinusal? Mire, aquí en D2, que es donde mejor se ven las P. PQRST, ¿hay ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal, muchachos? ¿Hay ondas P o no hay ondas P? ¿Si hay ritmo sinusal? Sí, señor. Definitivamente hay un ritmo sinusal porque hay presencia de ondas P que preceden el QRS y la onda T. Entonces, antes del QRS siempre hay una onda P y el PR es normal. ¿Sí? Aquí encontramos un PR normal. ¿Alguien quiere aproximarse a decir qué es lo anormal de este electrocardiograma? ¿Qué estamos encontrando anormal en este electro? ¿Qué estamos encontrando anormal en este electro, muchachos? ¿Cómo se llaman estas ondas? Estas son parecidas al complejo QRS precedente. Aquí tienen ondas P también. Vea, aquí no tienen ondas P, pero son muy parecidas al complejo QRS precedente. ¿Cómo se llama eso? Entonces miremos. Pregunto, no tiene ritmo sinusal. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. Tiene un eje derecho. Entonces, si miramos el eje, mire que para que sea derecho, de 1 tendría que ser negativo y de 3 positivo. ¿Es verdadero o falso eso? El eje incluso tiende a estar como en 0 grados, porque de 1 es positivo y de 3 es un poquito negativo. ¿Sí? Entonces, o de 1 es positivo y de 3 ABF es un tris positivo. O sea que el eje no está derecho, ¿no es cierto? El eje está a la izquierda. ¿Es verdadero o falso que tiene eje derecho? Falso. Falso. Tiene una fibrilación atrial. Este electro tiene una fibrilación atrial. Para que haya una fibrilación atrial, el RR es muy irregular y habría ausencia de ondas P, ¿no es cierto?
no se verían ondas P porque es un ritmo de fibrilación. ¿Es verdadero o falso esto? Falso. Falso. ¿Tienes extrasístoles supraventriculares, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, miren, muchachos, por favor, apréndanse eso, ¿no? Entonces, este ritmo, lo que yo les digo a ustedes, es las famosas extrasístoles. Pero las extrasístoles son supraventriculares y son ventriculares. Las ventriculares son muy anchas, son aberrantes, tienen polaridad contraria, nacen por debajo del haz atrioventricular. En cambio, estas, mire que son extrasístoles, pero son muy parecidas al complejo QRS precedente. Mire, esta es la extrasístole y este es el complejo precedente. PQRST y la extrasístole. PQRST y la extrasístole. PQRST y la extrasístole, ¿no? Entonces acá tenemos extrasístoles supraventriculares. Pregunto, ¿son patológicas o usted es frecuente encontrar extrasístoles en las personas? Sobre todo supraventriculares. ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Ah? ¿Serán patológicas? ¿Habrá que tratarlas? Opinen. Yo digo que no hay que tratarlas. Exacto, las extrasístoles supraventriculares son muy frecuentes en la mayoría de las personas, sobre todo en las personas adultas. Las tienen un origen parecido a las extrasístoles ventriculares. Es decir, yo puedo tener extrasístoles por muchas causas desconocidas, muchas, por el consumo, por ejemplo, de sustancias que aumentan el automatismo, por consumo, por ejemplo, de cafeína, por consumo de cocaína, por consumo de anfetaminas, por consumo de antidepresivos tricíclicos, por hipoxemia, por fiebre, por ansiedad, por estrés. Entonces, en general, las extrasístoles supraventriculares, sobre todo, no son patológicas. ¿Qué siente el paciente? Pues siente la extrasístole, es decir, el paciente siente una palpitación, esa es la expresión. Siente que algo se le mueve en el pecho, siente que el corazón se para. Aquí, por ejemplo, en la pausa, esto es lo que llaman pausa compensadora de la extrasístole. Entonces el paciente siente como que el corazón deja de latir en ese momento, como que late con más fuerza en un momento determinado y luego deja de latir. Eso es una extrasístole ventricular. ¿Alguien quiere preguntar algo de este electro? Yo pregunto, ¿tiene Sokolov positivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene Sokolov positivo? ¿Tiene hipertrofia ventricular izquierda? Muchachos, la S es muy profunda en B2 o en B1 y la R es muy alta en B5 o B6. ¿Qué creen ustedes? Al sumar una de esta más esta, por ejemplo, mide más de 35. ¿Qué creen? Vean, tiene 5, 10, 13 y aquí tiene 5 y 4, 9. 13 más 9, 22. ¿Tiene Sokolov positivo, muchachos? No. Definitivamente no tiene Sokolov positivo. Definitivamente no tiene Sokolov positivo. Muy bien, continuemos. Bueno, muchachos, este es electro y dice identificar el diagnóstico. ¿Alguien se quiere aventurar a decir cosas de este electro? ¿Alguien se quiere aventurar? Profe, no sé, de pronto tiene Sokolov positivo. Sokolov. ¿Alguien opina si tiene Sokolov? A ver, tiene 5, 7 y estas 3, 10. Y aquí tiene 5, 10 y estas 2, 12. 10 más 12, 22. ¿Tiene Sokolov? Pregunto. No. No. No tiene Sokolov. ¿Quién más se aventura a decir algo más? Los QRS se ven estrechos. Los QRS se ven estrechos, definitivamente sí. La conducción intraventricular está normal. ¿Qué más se atreven a decir del electro?
Pregunto, ¿tiene ritmo sinusal? ¿Ven ondas P claramente o no tiene ritmo sinusal? Opinen. ¿Tiene ritmo sinusal? No. Definitivamente no tiene ritmo sinusal. ¿Tiene RR regular o irregular? Irregular. Definitivamente irregular. ¿Quieren decirme el diagnóstico teniendo irregularidad RR y ausencia de ondas P? Taquicardia nodal. Ah, no, Taquicardia nodal. fibrilación atrial, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? Fibrilación atrial. Eso. ¿Alguien está de acuerdo o está en desacuerdo con el compañero? ¿De acuerdo o desacuerdo, compañeros? De acuerdo. De acuerdo, definitivamente de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Mire, tiene RR irregular. Mire este dedo es largo. RR irregular. Y no hay ondas P, aquí no hay ondas P. De pronto pensaría uno que hay ondas F minúscula, pero definitivamente no hay ondas P. Aquí no se ven ondas P, aquí no se ven ondas P y hay un RR irregular. Muy bien, es una fibrilación atrial. ¿Alguien me quiere decir cuál es el mecanismo electrofisiopatológico de la fibrilación atrial? ¿Cuál es el mecanismo electrofisiopatológico? ¿Cuál es la anormalidad que hay? Esa es la de las... Son microentradas, ¿cierto? Múltiples micro reentradas. ¿Cómo están los atrios? ¿Pequeños o grandes? Generalmente. ¿Pequeños o grandes los atrios? Pues grandes no. Generalmente el fenómeno que predispone, el fenómeno anatomopatológico que predispone a esta arritmia y a muchas arritmias es un atrio, o sobre todo atrio, que en este caso es atrio, muy grande, dilatado. ¿Alguien se atreve a decir en qué patología se puede ver la fibrilación atrial? ¿En qué patologías vemos la fibrilación atrial? Varias. Chachos, cualquiera. Patologías, muchas. Una por lo menos. Pero pues no sé. Como, es como aumento en la precarga de cierto modo. Sí, De pero hay pronto que una decir hipertrofia patología. La corporal. precarga es un fenómeno hemodinámico. Pero dígame, ¿en qué patologías? Yo vea todas las patologías cardíacas. La cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía valvular, la cardiopatía del EPOC, el cor pulmonar, el grupo de las cardiopatías congénitas y el grupo de las miocardiopatías. ¿En dónde se ve fibrilación atrial? ¿Qué hubo? ¿En dónde se ve fibrilación, muchachos? Bueno, apréndanse esto para que no se memoricen las cosas. Toda patología que haya hipertrofia, dilatación de los atrios, puede haber fibrilación atrial. Con esa presunción, o mejor, con esa afirmación, cualquier miocardiopatía, cualquier cardiopatía, la hipertensiva, la valvular, puede tener fibrilación atrial. La cardiopatía isquémica, en las cardiopatías congénitas. Es decir, en cualquier cardiopatía que simplemente haya dilatación del atrio, el paciente puede tener fibrilación atrial. Apréndanse eso para que no se memoricen listas. ¿Cuál de las valvulopatías hay más crecimiento de los atrios, sobre todo el atrio izquierdo, muchachos? ¿En cuál de todas esas? Pues serían una valvulopatía mitral. Exacto. La estenosis mitral, acuérdense de la famosa penta de Duque. La estenosis mitral, la cardiopatía más fibrilizante, más embolizante, más edematizante, más disneizante, y me falta una, más cianosante con el tiempo.
por hipertensión pulmonar. Esa es. Muchachos, ¿me quieren contar cómo hacemos para identificar la frecuencia cardíaca en un paciente con fibrilación atrial? Es decir, ¿cuál sería el mejor método para identificar la frecuencia cardíaca? ¿Cómo hacemos el cálculo de la frecuencia cardíaca en un electro? Cuéntenme. Pues hacerlo como entre las distancias de los cuadros sería un toque difícil por lo que está Y lo irregular. ideal ¿No? es Siempre no es hacerlo por ese método porque es complicado. Ni de siquiera por pronto, el método de 300, 150, 100, porque también es complicado. ¿Cuál sería el ideal? de pronto los 30 cuadros completos y contar los Eso. complejos. ¿Cuántos segundos es eso? 6. 6 segundos. Es decir, contar en 6 segundos cuántos complejos hay. ¿Y lo multiplicamos por cuánto? ¿Lo multiplicamos por cuánto? ¿Ah? ¿Por cuánto lo multiplicamos? ¿Ah? ¿Por cuánto lo multiplicamos? ¿Por Muchachos, 10? por 10. Exacto, por 10. Muy bien, muchachos. Listo. Ahí es forma de identificar la frecuencia cardíaca. Bueno, muchachos, tenemos este electro y dice, ¿cuál es el diagnóstico? Por favor, escucho opiniones. Escucho opiniones. Empiecen a opinar, por favor. Empiecen a opinar. Pues el QRS parece estrecho. El QRS parece estrecho. Sí, señor, definitivamente es estrecho. ¿Qué más? El R QRS parece... regulares. ¿Cómo? R El regular. RR es regular, sí, señor. ¿Qué más? Pues pareciera como que la onda P se superpone con el QRS. O sea que la P no se ve, exacto, no, es difícil ver la P o hay de pronto una pseudo S. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca Ah, taquicárdico. está taquicárdico. Entonces, ojo, muchachos, el enfoque. Estamos en frecuencia de una taquicardia. Pregunto, ¿regular o irregular? ¿Regular o irregular? ¿Mm? Irregular. No, ¿qué No opinan el sé. resto? Regular, regular. Regular, definitivamente regular. No, pues ya va a cerrar. Pues pucha, ¿sí? Y si se nos creo, se nos cierra. Ah, pero no hay problema. Vamos en la pregunta. A ver, aquí. Listo. Acá. ¿Regular o irregular? ¿Qué hubo? Pues parece, sí, irregular. Es regular. Entonces, una Regular. taquicardia de complejo estrecho regular. ¿Cuál? Sin ritmo sinusal. ¿Cuál es la taquicardia de complejo estrecho regular sin ritmo sinusal más frecuente? Anodal. Eso. ¿Están de acuerdo todos o no? Cierto. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, señor. Listo. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, la taquicardia de complejo estrecho sin ritmo sinusal regular más frecuente, la taquicardia nodal. Pregunto, ¿esta taquicardia es de origen supraventricular o ventricular? ¿Ah? Supra. Supra. Claro. ¿Cuál es el mecanismo del fenómeno invocado electrofisiopatológico en la taquicardia nodal?
Entonces recuerden, la fibrilación son micro reentradas. En el flúter son macro reentradas. En esta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es una reentrada en el nodo Un fenómeno de auriculoventricular. reentrada, un fenómeno de doble vía a nivel del nodo atrioventricular. Una vía alfa, una vía beta, una vía rápida, una vía lenta. Eso, ese es el mecanismo electrofisiopatológico de la taquicardia nodal o taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. Muy bien. Bueno, ¿qué le hacemos a un paciente de estos, muchachos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo podemos mejorar la taquicardia en un paciente de estos? ¿Ah? ¿Cómo mejoramos esto? Dime. ¿Qué le hacemos al paciente? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Ah? Valsalva. Valsalva, masaje en el seno carotídeo. ¿Sí? Y si tenemos droga, le ponemos adenosina. Esa es la droga de elección en estos pacientes. ¿Listo, muchachos? Listo, muchachos. Bueno, el siguiente electro. Este electrocardiograma, muchachos. Entonces vamos a coger el electro y vamos haciendo afirmaciones. Ustedes me dicen si es verdad o es falso. Listo. Primera pregunta. No hay ritmo sinusal. ¿Están de acuerdo? Vea. ¿Eso es verdadero o es falso? No hay ritmo sinusal. ¿Qué opinan de eso? Pues parece falso. Claro, porque si hay ritmo sinusal, ¿no es cierto? Si hay ritmo sinusal, muchachos, ¿o no? Sí, en derivación 2 en la 3 se ve ahí la onda P. Listo. Muy bien. Entonces, si hay ondas P, claro que sí hay ondas P. La segunda pregunta, ¿el ritmo sinusal es verdadero? Pues si esta es falsa, esta es verdadera, ¿no es cierto? Porque si hay ritmo sinusal. Listo. El eje está en 60 grados. ¿Es verdad eso o no? De 1 positivo y de 3 positivo. Sí, los dos están positivos. El eje estará en 60 grados, más o menos, ¿o no? ¿Están de acuerdo? De 1 positivo y de 3 positivo. O sea que el eje está en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Estará bien o no? ¿Sí? Sí, Sí, el eje está por ahí en 60 grados. Pregunto, ¿hay Sokolov positivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay Sokolov? Mire, tiene 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y aquí tiene 5, 10, 15, 20, casi 25. ¿Tiene Sokolov positivo, muchachos? Sí, Definitivamente sí. El intervalo PR es corto. ¿Qué creen ustedes? El intervalo PR es corto. Mire, mide 2 cuadritos máximo. 2 cuadritos. ¿Tiene PR corto, muchachos? parece que sí. Parece que sí. Entonces, si tiene PR corto, ¿cuál es el diagnóstico de PR corto? Hay un síndrome de Wolf Parkinson White. eso. Primero, tomémoslo como un síndrome de preexcitación y después le damos el apellido. ¿Listo? Primero tomemos eso. Hay isquemia subepicárdica anterior. Miremos la cara anterior del corazón, que es B2, B3 y B4. Hay isquemia. Las ondas T están muy picudas o están invertidas. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Son picudas. Picudas. Para que una onda sea picuda en las derivaciones del plano horizontal, o sea, las precordiales, tiene que medir más de 10 milímetros. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Mide más de 10 milímetros? Muchachos, mide más de 10 milímetros. Eso es una cuestión de suma, de ver y sumar. ¿Esto mide más de 10 milímetros? ¿Sí o no?
Sí, Muchachos, pues hola, solo hay un estudiante en sí clase, ¿o qué? parece, porque es Sí un cuadrito parece, grande que es de 5 y sí un parece. cuadrito Ve, que son aquí hay 4, sí. 5 y aquí hay 4, tiene 9. ¿Dónde parece? ¿Dónde parece? Ve, aquí hay 5, vea, estos son 5 cuadritos y este poquito de acá no mide más de 10. Entonces, ¿hay isquemia suendocárdica? No, No. Y no hay isquemia subepicárdica porque no está invertido. ¿Hay lesión lateral? La lateral entonces es de 1 a BL o es 5 B6. ¿Hay lesión? O sea, ¿hay supradesnivel o infradesnivel del segmento ST? Vea el punto J acá. Ve acá. ¿Lo hay o no lo hay? Para que haya lesión tiene que estar supra o infradesnivelado. Tiene que estar supradesnivelado más de 2 milímetros acá o 1 milímetro acá y infradesnivelado más o menos 1 milímetro. ¿Hay lesión? Muchachos, ¿está supradesnivelado o infradesnivelado? Les estoy diciendo qué es y ustedes lo único que tienen que hacer es mirar. ¿Ah? ¿Esto está supradesnivelado el punto J o el ST? ¿Sí o no? Pues ahí en la derivación uno no, No está ni en la 1, ni en la BL, ni en B5, ni en B6. Es decir, no hay lesión. ¿El QRS está ancho? ¿Este paciente tiene QRS ancho? no, Tiene, alcanza a medir como un poquito más de 2,5 cuadros. O sea que tiene un QRS mayor de 90, puede que sí. Puede que sí. El QRS está un poquito ancho acá. Si mire que acá mide casi un cuadrito y aquí mide otro y otro pedazo. O sea que mide por ahí 110 milisegundos. Pregunto, ¿el RR es irregular, muchachos? ¿O es regular? ¿Es irregular o es regular? es regular. Es regular, o sea que no es irregular, eso es falso. Y hay un bloqueo AB grado 1. ¿Ustedes qué creen? Si dijeron que el PR era corto, ¿habrá bloqueo grado 1? No, No. Entonces el diagnóstico de este electro, y aquí parece que hay una muesca, un poquito la rama ascendente de la onda R, mire, esto, entonces tiene PR corto más esta onda. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes ya lo la habían dicho. delta y eso es Wolf Parkinson Es un White. Wall Parkinson White. Ese paciente tiene definitivamente un Wall Parkinson White. ¿Cuál es el fenómeno electrofisiopatológico o anatomopatológico anormal de este paciente, muchachos? Es como ¿Qué si tiene se el paciente del Wall Parkinson White? como si se saltara el sinusal de una al as, ¿no? Pues Va de como los si fuera así atrios largo. a los ventrículos sin pasar por el nodo AB. ¿Qué tiene ahí? ¿Una qué? ¿Un as de? ¿El as de? Kent. El as de Kent. El as de Kent. Listo. Bueno, aquí vamos a correlacionar. Vamos mirando electros y vamos haciendo el diagnóstico. Este ya lo vimos también. ¿Qué tiene este paciente, muchachos? Mire, tiene frecuencia alta, ausencia de ondas P, RR regular. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya lo vieron, atrás. ¿Cuál es el diagnóstico? Pero ojalá no hable solo el compañero. Los berracos para que no estuvieran ahí. ¿Mm? ¿Cuál es el diagnóstico de este electrocardiograma? Frecuencia alta, RR regular, ausencia de ondas P. Modal. Es una taquicardia nodal. ¿El resto están de acuerdo o no? Taquicardia nodal. El siguiente electro. Frecuencia alta, QRS anchos. ¿Cuál es el diagnóstico? Muchachos, QRS anchos, frecuencia rápida. ¿Cuál de las taquicardias es? Pues es de origen ventricular porque son Claro, es una anchos. taquicardia posiblemente ventricular.
Ahora, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial en un paciente de estos que tiene este electro? Les voy a dar señas. ¿El RR está regular o irregular? Mire, regular o irregular. Pregunto, ¿regular o irregular? Irregular. Está irregular. Y mira otra clave. Entonces, tiene frecuencia alta, irregularidad RR. Y otra clave que puede haber, esta onda, esta rama ascendente de la onda R, ¿a qué se les parece? Una muesca sobre la rama ascendente de la onda R. Una onda delta. Una onda delta. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de este electro? Primero, ritmo irregular. Y segundo, la posibilidad de que haya una onda delta ahí. ¿Cuál es el diagnóstico posible? Fuera de una Un, taquicardia ventricular. un Wolf Parkinson Un White. Wolf Parkinson White. Y con la irregularidad RR, ¿qué puede haber? Fibrilación atrial. ¿Una qué? Fibrilación atrial. Claro, es un paciente que perfectamente puede tener una taquicardia ventricular, pero el diagnóstico diferencial es una fibrilación atrial con Wolf Parkinson White. O sea, es una arritmia bien maligna. Y este puede ser el caso de este electrocardiograma. Puede tener fibrilación atrial con Wolf Parkinson White, pero el primer diagnóstico de entrada es pensar que ese paciente tiene una taquicardia ventricular. La ventaja es que hay un medicamento que le sirve a esas tres arritmias, o sea, que le sirve tanto a la taquicardia ventricular como a las de origen supraventricular. ¿Cuál es? ¿Qué droga es? Esa es La... la adenosina. No, No. no se le puede dar adenosina. Es la miodarona. La miodarona es un antiarrítmico del grupo 3 y es un antiarrítmico que nos puede servir tanto en taquiarritmias supraventriculares como en ventricular. Entonces la ventaja es que ese medicamento nos controla las tres arritmias. Esa es la ventaja. Siguiente electro. Diagnóstico, muchachos. Les voy a dar la clave. Miren acá. Miren acá. El PR es constante, pero aquí no conduce. PR constante no va prolongando. ¿Sí? Mire. Y aquí no conduce. O sea que tiene un qué. Bloqueo. Un bloqueo. ¿Bloqueo qué? ¿Grado 1 o grado 2? Mire que el PR acá pareciera constante, vea. Y aquí no conduce. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué tipo de bloqueo es? ¿Grado 2? ¿Movis 1 o Movis 2? Muchachos, opinen. Huepucha, yo estoy solo en esta clase, parece, con el... ¿Cómo es que es el compañero? ¿Cómo es el nombre del compañero? Oye, es que casi no hay gente en Pues esta clase. parece uno, ¿qué? Porque como es constante y no va prolongando. Sí, pero ¿cómo va a ser uno si llega un momento donde no conduce? Ah, Aparece P y luego P. Hola, es que solo hay 5 estudiantes en esta clase. Ah, qué cosa tan berraca, hermano. ¿Qué pasó con el resto de sí, muchachos? algunos hoy creo que tienen parcial de las rotaciones, profe. Bueno, entonces tiene un bloqueo grado 2, Movis 2. Grado 2, Movis 2. ¿Sí? Mire que el PR es constante, pero aquí no conduce. Súbitamente no conduce. ¿Listo? Listo, muchachos. Este electro, opinen. ¿Qué ven anormal? ¿Qué ven anormal en este electro? Profe, pues la T está como profunda invertida. Sí, señor. Las T están profunda invertida en cara de 1 ABL, eso es cara lateral, pero también en cara inferior de 2 y ABF y en cara B2, B3, B4, B5, B6. O sea que es la cara anterolateral y la cara inferior. ¿Cuál es el diagnóstico? T invertida, simétrica y profunda. ¿Es una? Isquemia.
Una isquemia subepicárdica. Si este paciente llega con dolor precordial al servicio de urgencias y esta presencia de ondas T, ¿qué suponen, muchachos? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico si llegara con dolor precordial? Clínicamente es un ¿qué? Un infarto. Pero primero la presunción es un Primero síndrome coronario agudo, ¿no es cierto? ¿Cuándo sí, diríamos que es un infarto? las troponinas positivas. Las troponinas positivas. Y si las troponinas son negativas, ¿cuál es el diagnóstico? La angina inestable. Una angina inestable. Sí, señor. Muy bien, Nicolás. Bueno, muy bien. Siguiente electro. Clave número 1 para el diagnóstico. Los QRS son anchos. Clave número 2. Mírase B1, B2, B3 y encuentran R pequeña, S profunda. Entonces, primero los QRS son anchos. Ahí hay un diagnóstico, que es un trastorno de la conducción intraventricular. ¿Listo? ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? Bloqueo de rama. Exacto. ¿Cuál rama está bloqueada? ¿La derecha o la izquierda? ¿Tiene el patrón de orejitas de conejo, sí o no? Sí, sería izquierda. Esto es orejitas de conejo. Ah, no, estaba mirando en Entonces el se otro lado. profunda. Entonces, ¿eso es un bloqueo de rama? Si no es derecho. Izquierda. ¿Ah? Si no es derecho es. Izquierda, sí. ¿Ah? Bloqueo Exacto. de rama izquierda. Es un bloqueo completo de rama izquierda. Muy bien. Muy bien, muchachos. Es un bloqueo completo de rama izquierda de las de His. Listo. Siguiente electro. Pregunto. Frecuencia rápida, lenta o normal. Rápida. Rápida. RR regular o irregular. Mírelo acá que se ve muy bien acá. RR regular o irregular. 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 Presencia o ausencia de ondas P. Presencia o ausencia de ondas Ausencia. P. ¿Ah? Ausencia. Ah, exacto, ausencia de ondas P. Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico, muchachos? ¿Cuál es el diagnóstico? Una fibrilación auricular. Quiere que por ahí está Colonia es que bregando a entrar hace rato, pero esto no pide permiso. A nadie le pidió permiso, ¿no es cierto? Pero se lo mandamos acá a ver otra vez este link. Bueno, muy bien. Fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida. Muy bien. Ya vamos a terminar, muchachos. Siguiente electro. ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? La clave está acá. Mire, en la cara anteroseptal. ¿Cuál es el diagnóstico? Como Muchachos. desnivelado. Supradesnivelado, sí, señor. Supradesnivelado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Supradesnivel del punto J, ¿sí? En la cara anteroseptal. Supradesnivel del punto J. Eso es. Ahí está la clave del diagnóstico. ¿Cuál es? Signo predictivo más importante para hablar de paciente con un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Isquemia. ¿Un qué? Isquemia. Más que una isquemia. Casi póngale el Ah, diagnóstico. ya necrosis. Más que una ¿O qué? necrosis. Porque la necrosis es la onda Q, que aquí se ve onda Q, vea. Pero el supranivel que implica ya que el paciente está haciendo y Infarto. seguramente tiene troponinas positivas. Infarto. ¿Es un infarto con o sin elevación del ST? Con elevación. Con elevación del ST. Entonces, ¿lo trombolizamos o no lo trombolizamos? ¿Trombolizamos o no trombolizamos? Sí se tromboliza. ¿Cierto que sí? Se tromboliza. Muy bien.
Siguiente electro. Otra vez. Frecuencia rápida. RR regular. Ausencia de ondas P. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya lo han visto 2 veces hoy. La Esta es la nodal. tercera. La nodal. Una taquicardia nodal. Una taquicardia nodal. Eso está claro. Listo. Siguiente electro. Ah, ya lo vieron también. Ve, se los repetí. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de este? ¿Primer diagnóstico posible? Lo acabamos de ver arriba, muchachos. Pues tendría que ser una taquiarritmia ventricular. Taquicardia ventricular. ¿Y los diagnósticos diferenciales que dijimos cuáles son? Una fibrilación atrial Sí, con Wolff-Parkinson-White. exacto. Una arritmia bien compleja. Muy bien. Siguiente electro. Ya lo vimos. Vea, yo le repetí eso. Yo no sé por qué. ¿Cuál No, es el profe, diagnóstico de este electro? es que esas son las respuestas de las preguntas. O sea, Ah, pero es sí, que se señor. Ahí repite. está, vea, qué pena. Bloqueo completo, sí, señor. Ay, disque bloqueo completo. No, eso era un bloqueo AB grado 2. Isquemia subepicárdica y bloqueo de rama izquierda. Y una fibrilación atrial. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo, muchachos. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahí sí. Mire, muchas cosas. Vimos las extrasístoles supraventriculares. Vimos la fibrilación atrial. Vimos la taquicardia ventricular. Vimos la taquicardia nodal. Vimos el Wolff-Parkinson-White. Vimos el bloqueo AB. Vimos el bloqueo de rama izquierda de las de His. ¿Qué más vimos? Mucha cosa, ¿sí o no? Pues sí, vimos el Parkinson-White con El fibrilación atrial. Wolff-Parkinson-White, exacto. Muy bien. Sí, señor. Listo. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a parar ahí. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo taller que les tenía. Les tenía este taller que es primera vez que lo hacemos. Del libro que ahí le menciono, pero entonces dejémoslo para dentro de 8 días. ¿Listo? Muchachos. Listo, profe. Profe, Dime. cuando termine de grabar le puedo preguntar algo. Es que Espere, dejemos de grabar acá.